don Joaquín de la Cámara, militar, teniente coronel de artillería, que tiene un currículum impresionante. Y como nos tiene acostumbrada la artillería, se dice que los artilleros escriben libros. Eso se dice a nivel privado, sin menoscabo de otras armas. Yo soy infante, cuidado, soy de infantería, pero tengo mi admiración por los extraordinarios trabajos que realiza la artillería. En este caso nos encontramos con una forma de patrimonio que por lo menos en el extremo sur de España ha sido ignorada, que es el patrimonio histórico militar. En otros lugares nos hemos encontrado siempre conservación de fortalezas, museos militares y demás. Se da la circunstancia de que nuestra tierra, que tiene un pasado de lo más denso, se dice felices los pueblos sin historia, y la historia tradicionalmente está asociada a las armas. Pues este pasado militar en nuestra comarca, que ha sido importantísimo, dada la excepcional posición geográfica de nuestra tierra, que es llave de 2 mares y 2 continentes, ha dejado un patrimonio material. Ese patrimonio material, que es inmenso, pero inmenso, desde un principio no ha sido tomado todo lo en serio que debiera. Pero hay personas, investigadores y asociaciones, como por ejemplo la Asociación Conde de la Gazola y otras también dedicadas a estos menesteres, que están haciendo una labor extraordinaria. Tienen unos proyectos fabulosos. Y este es un patrimonio de una riqueza excepcional que tenemos la obligación de conservar y aprovechar culturalmente e incluso económicamente, porque puede redundar en la creación de puestos de trabajo en el terreno del turismo. Y nada más, cedo la palabra a nuestro invitado especial, que nos va a abrir también otra página que estaba cerrada. Adelante. Muchas gracias, Carlos. A mí me gusta más estar de pie. Yo creo que se me oye perfectamente, ¿no? Pues la presentación no ha podido ser mejor, porque casi has hecho un resumen de toda la presentación que vamos a hacer. Y aquí tenemos lo que acaba de decir Carlos. En el sur de España hemos tenido todas esas civilizaciones. Y fijaros que todos tienen algún arma en la mano. Por desgracia, la historia se escribe a base de guerras, a base de confrontaciones, a base de peleas entre los humanos. Y entonces ahí entramos en lo que es el patrimonio militar. El patrimonio militar es muy amplio, pero muy amplio. Y vamos a empezar por la parte que no vamos a hablar, que es el patrimonio intangible. Es decir, ahí veis en esa figura la jura de bandera, el saludo, las honras fúnebres, los himnos, todas esas cosas no se tocan, pero forman parte de todo lo que es la envolvente del patrimonio militar. Es el intangible. Pero luego, por otro lado, tenemos el patrimonio tangible, que ese es el que ya vemos. Y tenemos el tangible menor. ¿Por qué le llamo menor? Porque ese lo veis en todos los museos. Las banderas, las espadas, los fusiles, los cuadros, nos quedaríamos asombrados de la colección pictórica que hay en determinados acuartelamientos o en centros de mando. El Palacio de Buenavista, que es donde está el cuartel general del Ejército en Madrid, es una verdadera pinacoteca, esa es la realidad. Y otros palacios pasa exactamente lo mismo. Ahí tenéis el mapa de Juan de la Cosa. Ese tipo de cosas las mantenemos, esa es la realidad. Pero, como bien ha dicho Carlos, los tangibles grandes ya son más difíciles. Y ya nos encontramos con fortalezas, cañones, submarinos, ahí tenéis el Peral. Esto ya es más difícil de mantener. Y por desgracia, en muchos sitios está abandonado.
Algeciras es un sitio privilegiado, es donde nos peleamos con Niebla, con Alicante, pero Algeciras es donde casi todo el mundo, casi todos los documentalistas reconocen que empezó la artillería. Es decir, pasamos de la neurobalística, las catapultas, a la pirobalística. Fue donde primero empezó a utilizarse las armas de fuego. ¿Y qué patrimonio mejor? No se ve, pero bueno. ¿Qué patrimonio mejor que los bolaños que tenéis aquí al lado del edificio Baluarte? Eso es patrimonio militar que lo tenemos aquí al ladito. ¿Qué cosas vamos a encontrar en el patrimonio militar? Vamos a encontrar fortalezas, vamos a encontrar cañones, vamos a encontrar elementos de puntería de esos cañones que en un principio eran muy elementales pero que luego fueron evolucionando, y ahora vamos a ver algunos de ellos, fusiles, espadas. Y ahí tenemos uno de los cuadros que yo en mi opinión es más bonitos de Augusto Ferrer Dalmau, el cuadro de la batalla de Algeciras. Eso se supone que es una batería que está en el fuerte de la Isla Verde, ahora después hablaremos de él. Y ese cuadro está ahora mismo, se conserva, está custodiado en la autoridad portuaria de aquí de Algeciras. Es uno de los cuadros, en mi opinión, mejores de Ferrer Dalmau. No es un cuadro de los pequeños, es un cuadro que puede ocupar casi toda esta pared. Y representa, creo que es una de las mejores representaciones del patrimonio militar que ha habido aquí en Algeciras hasta el siglo X, mediados del siglo XIX. Los cañones que vamos a encontrar, pues tenemos ahí varios ejemplos. Hasta mitad del siglo XIX, 1850 más o menos, el cañón no deja de ser un tubo más o menos sofisticado encima de un carro de madera. Esa es la realidad. Fijaros que ahí abajo a la izquierda está el falconete este que hemos hablado antes. Yo no sé si el falconete que hay allí en la línea es real o reproducido. No. Hay uno real. Lo tienen el real. Tiene una reproducción en la entrada que hicimos en madera para que se pudiera entender cómo funcionaba. Pues ese lo tenéis en el antiguo edificio de la Comandancia de Algeciras, que hoy es museo, y a la entrada a la izquierda, allí se puede ver lo que es un falconete, se ve que está perfectamente reproducido, esa es la verdad. Luego tenemos ahí culebrinas, el sacre, el sacabuche, tenía miles de nombres. Realmente todos eran un tubo encima de un carro, una cureña. Aquí tenéis la sala de artillería del Museo del Ejército de Toledo. En esa sala se puede ver toda la evolución de los cañones, repito, hasta 1850, en donde esos tubos eran más largos, más cortos, con más calibre, menos calibre. Esa figura que tenéis abajo a la izquierda era la definición que se hizo en el siglo XVIII para ver la fabricación de los cañones que fuera medianamente estándar, porque si nos ponemos a hablar de cómo se empezaron a fabricar todas estas cosas, es un motivo de otra conferencia, que por cierto la vamos a dar en Madrid a mediados de este mes. Los cañones no había dos iguales, era pura artesanía, pero eso fue evolucionando después de los Reyes Católicos hasta intentar conseguir las fábricas que ya los cañones eran más o menos homogéneos. Y no se medían por el calibre en milímetros como ahora, se medían por el peso del bolaño que lanzaban, es decir, en libras. Esa sala es recomendable, si vais a Toledo, intentar visitarla. Y aquí en Algeciras somos unos privilegiados, porque tenemos en toda la bahía infinidad de fortalezas. No digo infinidad porque realmente eran muchas, desgraciadamente ya no se conserva prácticamente ninguna, pero sí es verdad que la Isla Verde y la línea de contravalación de la línea son dos ejemplos de patrimonio que hoy está visible y tangible y que no tenemos más remedio que conservar. Gracias a Dios, la Isla Verde, por una iniciativa de la autoridad portuaria, se está reconstruyendo. Todavía no está terminado, pero queda poco. Hablando el otro día con Juan Antonio Patrón, ya le va quedando menos. Tendremos el lujo de poderla ver. Fue uno de los únicos fuertes que quedó libre cuando en la Guerra de la Independencia los ingleses nos destrozaron todos. Esa es la realidad. Pero bueno, como no veían que le fuera a hacer mucho daño, lo dejaron libre.
Ahí será posible ver la evolución de los distintos cañones que tuvo esto. Veis ahí que hay 4 baterías, si no me equivoco. Y hay cañones de... Vamos a ver, cañones de esos de ahí, que son estas baterías de aquí. Y luego esto de aquí son morteros de este tipo. Este mortero se conserva en Sevilla. Este no es de los que estuvo aquí en la Isla Verde, esa es la verdad. Pero son de este estilo los que hubo. Aquí tenéis una visión de las 280 fortalezas artilladas que ha tenido España a lo largo de toda la época del Imperio. Esto lo podéis ver en la web de la Asociación Conde de Gazola, en la parte de Patrimonio y Artillería de Costa. Están localizadas todas las fortalezas que hubo en todo el territorio, digamos, la metrópoli, en España, tanto península como islas, en el Caribe. Ahí veis que tenemos San Agustín, que fue la primera ciudad que hubo en Estados Unidos, y Cartagena de Indias, que es famosa, todos sabéis por qué. Blas de Lezo fue un héroe. Y lo que queda en Filipinas. Son 280 fortalezas que hay repartidas por todo el mundo. Todas estaban artilladas. Pues hemos hablado del cañón, pero el cañón, que nos duró 500 años, y vamos ahora a entrar ya en lo que tenemos ahora tangible por aquí, resulta que pasó a ser esto. Si me pongo aquí no ves. No te importa. No, a tu gusto. No, nos ponemos aquí. ¿Qué va? Espera. El cañón de ese tubo que iba encima de un carro pasó a ser todo esto. Esos son los distintos tipos de cañones que aparecieron a partir de 1850. ¿Qué pasó en 1850? Muy sencillo. Los barcos ya no eran de madera. Apareció la hélice. Entonces, ¿qué ocurre? El barco, al protegerse mucho más y poder ir más deprisa, ¿qué es lo que hizo? Bajó el número de cañones, los del tubo con la cureña de madera, y pasó a tener cañones de este estilo. Torres muy pesadas, con unos calibres impresionantemente grandes, y ya no necesitaba 74 cañones, como por ejemplo era el número estándar de los navíos de línea, aunque el Santísima Trinidad, que por cierto hay una maqueta en la Comandancia de Marina, tenía 130 cañones. Pero bueno, el estándar eran 74 cañones. Pasaron a tener, como veis ahí, el acorazado Alabama, que está aquí abajo. Ese es un museo que se conserva en Estados Unidos. Tiene 2 torres en proa y una en popa. Y luego otras torres laterales de menor calibre, pero que al final no sumaban 74 cañones ni por asomo. ¿Qué ocurre? Se acorazó el barco, eso que veis aquí arriba. Este es el puente de mando del New Jersey. Fijaros la anchura de la coraza. Y esto es un trozo de la coraza de un acorazado japonés de la clase Yamato. Eso es una coraza de 74 centímetros, que se dice pronto. Esta se conserva en el Museo Naval de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Los cañones del tubo y la cureña de madera se apuntaban a ojo. Había muy pocos elementos de puntería. Algunos había el inclinómetro, la escuadra de nivel, pero ya aparece el telémetro. Puedo medir la distancia simplemente resolviendo un triángulo rectángulo y la dirección de tiro, un ordenador. Estos son, en desnudo, los cañones de 381 milímetros y 305. Esto lo tenemos aquí al lado. Ese de allí, este de aquí, está en Palomar, ahí en Tarifa. Este está también en Tarifa. Y este está en Cádiz. Estos dos proceden de un barco, del Jaime I y del España. Y estos se fabricaron especialmente para España. Esos cañones, os he dicho, este es el cañón al desnudo. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era enterrarlos en la tierra. Ya el cañón no estaba en unas almenas de una fortaleza. El cañón se entierra. Y los túneles que hay debajo del cañón son una auténtica fortaleza. Eso que veis ahí
son las entradas a uno de los cañones que hay en Paloma Alta, en Tarifa. Y eso es lo que hay debajo. Debajo del cañón tiene que haber las cosas que necesita el cañón. Aquí veis toda la sala de carga, es decir, la munición venía por el proyectil, venía por aquí, y aquí encima estaba el cañón. Ahora lo vamos a ver en una recreación. Aquí se guardaban los proyectiles, esos son unos cajones donde estaban guardados el proyectil, y aquí era una sala distinta donde se guardaba la pólvora. El proyectil y la pólvora no podían estar, no debían de estar juntos. Esta sala además era la más problemática, la más vulnerable del túnel. Tenía una puerta acorazada porque una chispa aquí era saltar todo. El proyectil no hace nada sin pólvora, pero esto sí. Y esto es la sala de máquinas. Es decir, todo esto había que moverlo de alguna forma. Entonces, tenemos todos los sistemas de motores para producir electricidad y presión hidráulica para los sistemas. Eso que veis ahí, lo tenemos aquí. Está en Paloma Alta. Y esta es una recreación del cañón. Esto que habéis visto en fotografías, esta es el esquema de cómo estaba distribuido. Aquí tenemos la pólvora, aquí tenemos los proyectiles, aquí tenemos los motores, y por ahí iban los proyectiles para luego subir al cañón. Ese es el proyectil que lanza un cañón de estos, el más alto que yo, unos 70 metros. Unos 70 metros tiene el proyectil, pesa 885 kilos y tenía un alcance de 35 kilómetros. Perdón, hay que darle para atrás. Todo esto, ¿cómo se gobernaba? Porque hemos hablado antes del telémetro, la dirección de tiro, esto no se podía apuntar a ojo, como el cañón de antaño. Esto llevaba ordenadores, y empiezan los primeros ordenadores de la historia. Bueno, de la historia no, porque en el mundo civil ya había, pero los primeros ordenadores militares, con la concepción que tenemos hoy día, tenían este aspecto. Esta caja verde, esta y esta. Estas dos son las originales que vinieron con los cañones de Inglaterra, de la casa Vickers, y aquella de arriba es una adaptación que ahora hablaremos de ella. Todo esto se metía en túneles porque había que protegerlo. Y el túnel tenía esta distribución. Aquí estaba toda la parte de cálculo, y esto era el grupo electrógeno, el sistema de ventilación, etcétera, etcétera. Y aquello de allí fueron los primeros plotters. Es decir, eso era lo que se llama una mesa trazadora. Esas agujas seguían las órdenes del ordenador y iban pintando en la carta por dónde iba el barco, hasta que llegaba el proyectil al blanco. Y aquí tenemos un ejemplo claro de la evolución de estos magníficos gigantes. Esto que voy a contar es una historia de aquí, del campo de Gibraltar, porque lo que voy a contar es la historia de esa batería de Paloma Alta. Esta batería, cuando llegó, tenía 2 cañones, que por cierto, no llegó de Inglaterra, vino de Ferrol, porque en el año 40, ahora lo contaremos después, se trajeron estos cañones de Ferrol para acá, y vinieron 2. Esta era la dirección de tiro original de los ingleses, la Vickers, y este era el telémetro que se conserva en Cádiz. Este lo traeremos para acá cuando llegue el momento. Esto es una evolución de este telémetro, que es un invento español, para perfeccionar la precisión de este. Este telémetro tenía 9 metros de base, y lo que hacía era resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué ocurre? Que si yo subía el telémetro a 200 metros de altura, en vez de poner un triángulo en horizontal, lo ponía en vertical, con lo cual disminuía el error y aumentaba el alcance. Esto es un invento español, concretamente de José López Palomo. Bueno, vinieron los 2 cañones, dirección de tiro Vickers, pero resulta que que es el cañón gafe que yo le llamo, se estropeó en las primeras pruebas y tuvo que venir el tercer cañón. Con lo cual, en el año 40, hubo que cambiar la dirección de tiro de los ingleses por otra española, que inventó este señor, el coronel Costilla. Esa dirección de tiro fue una dirección de tiro estándar para toda la artillería de costa española y era capaz de manejar hasta 4 cañones. Aquí en Paloma Alta solamente manejaba 3 porque no había más, lógicamente, pero se utilizó en toda la artillería de costa para manejar hasta 4 cañones. Las otras baterías que ha habido aquí también tenían 4 cañones y se manejaban con esa dirección de tiro. Llega el año 72, va evolucionando la técnica y nos aparece el radar.
El radar lo que nos hacía era darnos la distancia al blanco con muchísima más precisión que el telémetro, con lo cual el telémetro se cambió por el radar. Pero el radar siguió funcionando con aquella dirección de tiro. Y allá por los años 85, 80 y tanto, concretamente en 1985, todo el conjunto se cambió por un sistema digital, que ya tenía un nuevo radar, un sistema de infrarrojos y láser y una dirección de tiro digital. Todo esto es patrimonio militar. Ya, bueno, ya iba a decir ya obsoleto, esta se sigue funcionando. Bien, es verdad que totalmente actualizada, pero esta sigue funcionando actualmente todavía. He de decir que esta batería que hubo aquí es la última batería del mundo que estuvo operativa. Estuvo funcionando hasta el año 2008, que se dice pronto. Entonces, todo esto son elementos patrimoniales militares que los conservamos, gracias a Dios. Aquí están bastante deteriorados, pero bueno, se pueden restaurar para dejarlos bien. Y si Dios quiere, los veremos algún día en Paloma Alta. ¿Dónde se metía todo esto? En un búnker. Porque evidentemente cuando el túnel de la dirección de tiro ya empezó a tener tantísimas cosas, hubo que construir algo más. Y aquí tenemos otro edificio, yo le llamo histórico, porque realmente no hay otro búnker igual que este en España. Y yo diría que en el mundo. No puedo poner la mano en el fuego tanto porque conozco estos temas, pero evidentemente puede haber algún rincón que se haya escapado. Pero desde luego en España no hay otra cosa igual, y lo tenemos aquí al lado, en Tarifa. Es un búnker de 4 plantas que ha ido evolucionando con la evolución de la tecnología. En un principio no tuvo nada más que esta planta, que como veis era donde estaba el telémetro ese de los 9 metros. Esta pared que hay aquí no existía, esto estaba abierto. Y estos árboles evidentemente tampoco. Esto en principio tuvo esta planta y esta, luego se le añadió este anexo cuando se puso un centro de operaciones, vino el radar y se hizo esta torre, y vino el sistema digital con el infrarrojo y el láser y se le puso esta torre. Esta es la evolución en un edificio de las 3 tecnologías, de las 3 familias tecnológicas que ha tenido la artillería de costa en España y concretamente aquí en el campo de Gibraltar. Esto sería la recreación de cómo va a quedar, cómo quedaría el búnker este cuando esté restaurado. Veis que aquí abajo vamos a tener el telémetro y las tres generaciones de tecnología. Y ya hemos hablado un poco de elementos patrimoniales. Podría estar hablando durante días de cosas de estas, pero lógicamente hay que hacer resumen. Vamos a centrarnos un poco en los sitios más críticos que ha tenido España, porque ahora vamos a dar un repaso de lo que hay por ahí. No solamente aquí, sino fuera. Y tenemos las 3 bases navales más importantes, Ferrol, Cartagena y Menorca. Ahora veréis por qué. Tenemos el Estrecho de Gibraltar, que por desgracia en su momento no se artilló, pero evidentemente Cádiz está ahí dentro, y tenemos el Pirineo. Pues vamos a ver qué patrimonio militar tenemos en todo eso. Y vamos a empezar por nuestra tierra. En el año 40 termina la guerra española, viene la guerra mundial, y me retrotraigo a la conferencia de ayer de Alfonso Escuadra, Operación Félix, Operación Bacón, no la mencionó, pero bueno, existió. Acuerdo con los alemanes, no sabemos qué van a hacer los aliados, con lo cual al final el gobierno español decide blindar el estrecho. ¿Y qué hace? Se trae cañones de todos esos barcos. Cervera, el Cervantes, el Príncipe Alfonso, el España y el Jaime I, conocido aquí en Algeciras. Se trae cañones de Ferrol, los que hay en Paloma Alta, se trae cañones de Reynosa, de la Sociedad Española de Construcción Naval, se trae cañones de Menorca, uno de ellos está en Tarifa, se trae cañones de Cartagena y se trae cañones de Cádiz. Y al final el estrecho se queda así. Por ahí no pasaba un barco. Era imposible. Porque evidentemente en el año 40 estos cañones sí que lo hacían efecto. Pero esto es la historia de una disuasión. Porque esto ha estado durante 70 años funcionando. Evidentemente en el año 2000, en el año
probablemente en 98 los cañones estos tenían poca eficiencia, porque ya existían los misiles, ya había el seguimiento por satélite, etcétera, pero esos cañones estaban ahí. Y estas curvas que veis son las zonas en donde el cañón era eficaz, con lo cual pasar por aquí había que pensarlo dos veces. Esa es la realidad. Entonces, la historia de una disuasión. Y fijaros el mérito que tuvimos aquí en España, todos, porque era una amalgama de cosas. Aquí tenéis cañones de finales del siglo XIX, principios del XX, este de aquí, luego ya más avanzado el 20, 1926, 1930, los cañones de Paloma Alta el año que viene cumplen 100 años. Son un diseño del año 1926. Y todo esto lo hemos tenido aquí y por desgracia solamente quedan 6. 3 de estos, 2 de estos y uno que no está aquí, que ahora vamos a hablar de él. Perdón. Aquí tenéis los de Tarifa, el Vigía y Cascabel. Este está en unas condiciones pésimas y ese, estando en muy malas condiciones, fijaros que estamos restaurándolo. Si Dios quiere, ya estaba ya se ha decentado todo el suelo de donde está el cañón y ahora se le va a dar un tratamiento a la chapa, se va a pintar y se va a poner un cartel que diga de dónde viene ese cañón. Ese cañón procede del Jaime I, fue el barco que bombardeó Algeciras en el 36, si no me equivoco. El otro lo mismo, uno es la torre de babor y otra, perdón, de estribor, y la otra es la torre de proa. El cañón Guillén de la isla de Tarifa. Esto creo que si no lo conocéis todos, me imagino que os sonará. Este cañón es del año 1896. Fue de los primeros cañones que se montaron en las cubiertas de los barcos. Cuando he explicado antes que los barcos dejaron de tener cañones por los costados y los hicieron cañones más grandes, este es de los primeros que se montó en el barco. Por cierto, ha salido la historia del Reina Regente. Una de las cosas que no está que el comandante marino, me hubiera gustado. Una de las cosas que dicen del Reina Regente es que la artillería estaba muy mal montada, porque el barco era muy inestable. Bien es verdad que el temporal que tuvo que soportar no fue pequeño, pero la artillería del Reina Regente no se parecía en nada a cómo estaba distribuida la artillería en otros barcos. Vale, faltaba una torre. Le faltaba por montar una torre. Bueno, esa historia no solamente al Reina Regente, en Cuba pasó lo mismo, pero puede ser. Faltándole, claro, con la mano pero no, había... en vez de tener en los barcos todo el peso debe ir por medio de la línea de crujía. En el momento que tú pongas los cañones a los lados, o los compensas de alguna forma, como el Jaime I los tenía, que los tenía el tres bolillos, el de babor y estribor no estaban así, estaban desplazados. Pero los cañones del Reina Regente tenían 2 en proa paralelos y 2 en popa paralelo. Eso estructuralmente... Y muy altos, muy altos, excesivamente altos. Yo no lo tengo muy claro. Como antes María seguro que nos lo explicaría muchísimo mejor. Pero es una... Bueno, pues este fue de los primeros cruceros que tuvieron ese tipo de cañones. Y el de proa es ese. Este cañón estuvo en el barco, en el año 40 se llevó a Rota, como producto del plan de protección del estrecho, y en el año 97 el coronel Frontela, quizá alguno de aquí lo conozca, se lo trajo como pieza de museo a la isla de Tarifa, porque él tenía un proyecto que, por cierto, lo tenemos, toda la documentación la tenemos conservada. Él tenía un proyecto de hacer un museo de artillería en la isla de Tarifa. Desgraciadamente, pues no pudo ser. Yo espero que a lo mejor algún día podamos verlo en otro sitio. Y se trajo este cañón. Y el problema es que este cañón está abandonado. Luego hablaremos de los abandonos. Esto en cuanto a cañones, pero es que en Fortaleza no nos quedamos detrás. En Cádiz tenemos el castillo de San Sebastián, que ahora mismo está abandonado. Ahí estuvo la escuela de la sección de costa de la Academia de Artillería durante muchísimo tiempo. Ahí hubo 4 cañones de 15-24, una batería de este estilo, pero ahora mismo está totalmente desartillado y abandonado. Tenemos el castillo de Santa Catalina,
que este sí tuvo artillería de este tipo, y este sí está cuidado, y de hecho se utiliza para eventos. Tenemos el baluarte de San Carlos, todo esto lo tenemos en Cádiz. Y Cádiz, como veis, estos dos fortalezas protegen la ciudad y el puerto de aquí, y Rota, aquí es donde estuvo el cañón que hay en Tarifa, en Punta Candor. En Ceuta tenemos la fortaleza de Desnarigado, que es una fortaleza súper original. La verdad es que no hay muchas fortalezas con esa estructura en el mundo. Y esta fortaleza tuvo cañones Munay Zargüelles de 150 milímetros, cañones de diseño español. Tenéis aquí la batería de esa... Bueno, ahora ya hemos visto nuestra tierra. Ahora vamos a ver qué es lo que hay por ahí. Y desgraciadamente veréis la diferencia. La batería de San Pedro de Coruña tiene dos cañones exactamente iguales que los de Tarifa, de 381 milímetros, pero mirad cómo está. Es un parque que se cedió al ayuntamiento, el ayuntamiento cogió el control y es un parque precioso. Fijaros qué fotografía de uno de los cañones en el parque. Este es uno de ellos, y este edificio que veis aquí es donde estaba el telémetro, que se conserva y está dentro. Nos vamos a Ferrol. Ferrol es un puerto importantísimo, de una base naval importante, es probablemente de las mejores en España. La ventaja que tiene es que tiene una entrada muy angosta, pero el fondo, es decir, el calao que tiene el puerto es muy grande, con lo cual pueden pasar barcos grandes, que ese es el problema que tienen las rías, es que normalmente no tienen calao, pero aquí en Ferrol sí que lo hay. Aquello veis una vista aérea de la base. Entonces, aquí en Ferrol, aparte de las baterías que podía haber por aquí, esas ahora después las veremos, teníamos los tres castillos, el castillo de San Felipe y San Martín y La Palma, que proceden del siglo XVI, pero que en la época de los barcos de madera llegaban a cerrar las rías con cadenas y se formaba el círculo de oro que le llamaban. Y por ahí no pasaba un barco, evidentemente. Hoy pasar por esa angostura con un barco de los de ahora, no creáis que es fácil. Y esto lo he traído porque estos son asentamientos del siglo XIX y del siglo XX que hay en Ferrol. Exactamente con la misma fisonomía de los que hemos tenido aquí. Porque cuando he dicho que había 78 cañones, esos cañones, por desgracia, han desaparecido porque han ido todos a la chatarra, menos los 6 que he dicho, pero los asentamientos están. Bueno, pues mirad cómo están conservados en Ferrol. Aquí tenéis un asentamiento del siglo XIX, en donde veis que tiene una parte abarrotada y luego la parte almenada donde estaban los cañones de este estilo. Sin embargo, ya vamos avanzando en el tiempo. Y aquí veis un asentamiento antiaéreo del siglo XX, esto le llamaban baterías monolíticas. No sé explicar muy bien por qué, yo creo que por eso les llamaban así. Estos eran cañones antiaéreos de este estilo que iban 4 en línea y todos muy pegaditos. Ya veis que toda la parte de la munición y todo esto lo hacían en unos edificios que estaban semienterrados. Estos son barbetas con piezas de ese estilo de finales del siglo XIX. Y esos ya son del siglo XX, donde había cañones de ese estilo que estaban totalmente enterrados. ¿De acuerdo? Esta concretamente es la batería donde proceden las piezas que hay en Palomata. Fijaros cómo ha evolucionado la fortaleza, pero lo que quiero transmitir es que está cuidado. Está cuidado. Ahora mismo, eso son fotografías reales. Y hay intenciones por parte del Ayuntamiento de Ferrol de convertir eso en una ruta turística. Aquí, fijaros, ahí en Ferrol hay 8, 10. Aquí tenemos 78 sitios de esos. Porque si nos vamos al estrecho, está lleno, lleno. Tenemos Punta Palmera, Punta Cebuche, Punta Camarinal, Camorro, Guadalmesí, si es que no acabo. Cascabelito. El Cascabelito y la otra. Cascabel y Vigía, que son las dos que hemos visto antes, ¿sabes? Ahora nos vamos a Menorca.
Menorca es una auténtica joya porque le pasa un poco como a Ferrol. Es un puerto muy largo, con una entrada muy angosta y tiene calado para poder admitir barcos grandes. Menorca tiene una gran historia, y es que guarda la historia de la fortificación militar y de la artillería hasta el siglo XX, porque ahí ha habido contiendas desde antes del Tratado de Utrecht hasta ahora. Entonces vemos la fortaleza de Isabel II. Esto es la fortaleza más bonita que yo he visto en mi vida. Es una fortaleza que además la propia Isabel II dijo que para qué la queríamos. ¿Por qué? Porque fijaros en qué año se hizo. En el año entre el 52 y el 75. Pilló justo el momento en que los barcos dejaron de ser de madera, empezaron a ser de hierro y ya los cañones del tubo con la cureña no valían. ¿Qué ocurre? Que es una fortaleza modélica que no se ha utilizado nunca. No se ha utilizado jamás. Con lo cual está en perfectas condiciones. Bueno, perfectas, casi perfectas, porque hay algunas zonas que, como por desgracia pues no se han cuidado del todo, se están desmoronando. Pero la verdad es que son pequeñas y son restaurables. La fortaleza está impecable, esa es la verdad, se puede decir perfectamente. Evidentemente es un atractivo turístico de Mahón, como no os podéis imaginar. Aquí se han casado futbolistas, para que os hagáis un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que como ya los cañones del tubo y la madera no valían, pues le pusieron 2 cañones de los de principios del siglo XX. Esos 2 cañones son de 381 milímetros, exactamente iguales que los que hay en Paloma Alta. Están conservados impecables. Este en concreto, este es el que se enseña, este se enseña por fuera, pero por dentro no. Pues este se mueve entero. Es posible moverlo. Bien, es verdad que de forma manual, porque el sistema hidráulico no funciona, además sería absurdo que funcionara, porque es carísimo de mantener, pero manualmente funciona, y estos cañones pueden moverse manualmente. Y este es la batería de 1524 que acompañaba a esta, que también está aquí. Estos cañones gordos tenían otros cañones más pequeños que les hacían de acompañamiento para las distancias cortas. Aquí tenéis el fuerte Marlborough, que está al otro lado de la entrada del puerto de Mahón. Esto es un fuerte excavado en tierra. Menorca tiene una grandísima ventaja, es que el terreno es muy calizo, entonces es muy fácil de hacer túneles. Entonces esto es un fuerte que hicieron los ingleses, es del 1720, y está horadado y está mantenido perfectamente. Este fue de los pocos que no se destruyeron cuando las refriegas de Menorca, sabéis que fue española, luego inglesa, luego española otra vez, luego llegó a ser francesa y al final la conquistamos. Bueno, la conseguimos recuperar. Fijaros que estos son los túneles que se conservan perfectamente. Aquí hay recreaciones de maniquís de lo que era la vida en el fuerte en aquel momento. Tenemos el Castillo de San Felipe. El Castillo de San Felipe está cerca del fuerte Marlborough, se comunicaban por subterráneo los dos y se complementaban, y estaban al otro lado de la fortaleza de Isabel II. de Isabel II. El Castillo de San Felipe lo destruyó Carlos III para evitar que los ingleses entraran. Luego al final recuperamos Menorca, después de la Guerra de Independencia norteamericana, pero el castillo desapareció. Quedan muy pocos restos, que son la fotografía que veis ahí, pero los túneles se conservan todos. Entonces, ver el Castillo de San Felipe por debajo es impresionante, porque además está muy bien conservado por parte del consorcio que hay formado entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Escastells, que es el pueblo que está, donde está ubicado todo esto, el Consell de Menorca y lo gordo de las Islas Baleares. Es un consorcio de 5 administraciones que milagrosamente funciona, esa es la verdad. Y la verdad es que lo tiene muy bien conservado. También es cierto que el nivel de turismo que hay aquí es inmenso y esto no sé si se autofinancia, pero casi. Este ejemplo es un ejemplo paradigmático de lo que es la protección del patrimonio, y especialmente del patrimonio militar. Ahora después hablaremos de ello. Esa isla está en medio del puerto de Mahón,
y desde luego hablaremos de ello porque merece la pena. Ahora nos vamos a Cartagena. En Cartagena tenemos cosa parecida. El puerto de Cartagena, que lo veis aquí, es un puerto natural y está protegido por dos bastiones naturales que son el Cabo Tiñoso y donde está la batería de cenizas. Esta batería es igual que la de Palomalta y aquella también. Aquí veis los diagramas de alcance parecidos a lo que hemos visto del estrecho, pero en todo esto. Llegaron a desplegarse 24 baterías de costa y antiaéreas y son fortificaciones, hay infinidad de fortificaciones, porque es mucho más antiguo en cuanto a fortaleza. ¿Por qué? Por la característica natural que tiene el puerto de Cartagena. Entonces, tenemos vestigios del 18, del 19 y del 20. Hay una asociación que se llama FORCA, la Asociación de Fortalezas y Castillos de Cartagena, que está haciendo una labor magnífica en este tema. Y aquí tenéis una de ellas, la batería de Castillitos. Fijaros, ¿no os da envidia? Esta es la batería de Castillitos y Jorel, las dos. Aquí veis el ejemplo de una batería gorda con otra pequeña. Esto que veis ahí es esto. Entonces, estos cañones actuaban en conjunción con estos y cubrían toda la parte sur del puerto de Cartagena. Y fijaros cómo está. Bien, es verdad que no tiene ningún servicio ahí dentro, no hay nada, pero por lo menos por fuera está perfectamente mantenido. Aquí hay varias iniciativas de poder activar esto desde el punto de vista turístico. Cuando empezamos el proyecto de Palomalta hace ya muchísimos años, fuimos allí a visitar a ver cómo estaba esto. Y en un jueves que fuimos, en el mes de febrero, tiempo medio, un poquito de viento, sol y nubes, había 100 personas allí dentro, que se dice pronto. Esta es la otra, la de cenizas. La de cenizas no se puede visitar, pero no así a lo loco, porque Castillitos está totalmente abierto. Pero aquí, como veis, ahí arriba, hay un terminal de Chile. Entonces esto está bajo jurisdicción de defensa. Aquí es donde están los cañones. Fijaros la importancia del asentamiento. Y lo que sí se puede hacer es pedir autorización, solicitar la visita ahí, porque están declaradas las dos bien de interés cultural. Al ser declaradas BIC, hay obligación de que se puedan visitar en determinados momentos. Y ahora ya, dejando los cañones, vamos a ver lo que hay en el Pirineo. Tenemos la fortaleza, la Ciudadela de Jaca, es una de las fortalezas mejor conservadas de Europa. Esto también está bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa y actúa como un sitio turístico perfecto. Ahí, como veis recreaciones de batallas medievales, hay celebraciones sociales y demás. Fijaros, esta fotografía es real, es cómo está conservada la ciudadela hoy. Aquí tenemos el castillo de San Fernando de Figueras, que es una de las fortalezas más grandes de Europa. Lo que es muy interesante es cómo se conservan los túneles. Todos los túneles, el agua, al no haber luz, se conserva durante años, sin contaminación. Y hay rutas turísticas para ver los túneles en Zodia. Y visto España, visto nosotros, porque los de al lado no sabemos de ser un español. Yo soy de los de Gibraltar español, Malvinas argentinas, pero hay que reconocer que esta gente de ahí al lado lo saben hacer y lo saben mantener, porque fijaros que en 6,8 kilómetros cuadrados de terreno tienen 45 sitios catalogados de patrimonio histórico militar. Es que eso realmente tenemos que verlo, y tienen 1 millón de visitantes al año. Para ir arriba a la roca hay que pagar, los jubilados 13 libras, los no jubilados creo que son 17. Echar cuenta. Echar cuenta. Y nos encontramos con cosas como esta, la batería de la Princesa Carolina, muy bien conservada, no voy a decir que esté perfecta, pero ahí hay una historia. Esta batería fue una de las que participó activamente en el gran asedio de Gibraltar, en 1732. Y luego, en el año 1905, montaron 4 cañones de 6 pulgadas, que están ahora visitables. Son torres que además no se parecen nada a las españolas. Es curioso porque son dos configuraciones distintas de cómo se construían los cañones. Tenemos
la batería de O'Hara y Lord Hyde, esto no sé si lo conocéis, esta hay que pegarse una caminata para verla, esta está arriba del todo, encima de Punta Europa. Y son cañones ya más modernos, de 9,2 pulgadas, y fijaros cómo están mantenidos por abajo. Esta es la dirección de tiro, esta es la sala de carga, la sala de máquina, y ese es el cierre del cañón. Entonces, ¿veis? Yo veo... Bueno, y este es el túnel que une los dos cañones, porque los dos están unidos por abajo, por ese túnel. Sinceramente me dan envidia, ¿qué queréis que os diga? Que lo que tienen es eso y los monos, lo tienen que cuidar. Tienen eso y los monos, si no lo cuidan. Pero nosotros tenemos muchas más cosas, no necesitamos monos. Por eso que no tienen más los pobres. Este es el cañón de las 100 toneladas, que seguramente también a algunos sonará. Esto, si no habéis ido nunca, esto está en la calle que va desde la entrada hasta el final de la calle que va pegada al puerto, pues en el último tercio. Aquí es donde estuvo Nelson, cuando después del Batán Trafalgar se lo trajeron aquí, lo tuvieron aquí metido en un tonel. Unos dicen que de ron, otros de coñac, yo no sé de qué sería. La cuestión es que antes de llevárselo a Inglaterra se lo Pues como tuvieron lo aquí. dejen ya mismo parece Benidorm en vez de Gibraltar. ¿Cuál? Al lado de la línea, pues ya al mismo otro es lado. Benidorm. Este cañón es un cañón interesante porque es un cañón de avancarga, es decir, se cargaba por la boca, pero es rayado. Fue de los primeros rayados de avancarga. Y además, el sistema de fuego no era a través de un oído, sino un sistema eléctrico, pues no le puedo llamar electrónico, eléctrico, que estaba conectado aquí. El cañón este da para una conferencia entera, pero bueno, no vamos a seguir para adelante. Una pregunta, perdón. Dime. ¿Qué tiempo de carga tendría ese monstruo? Sí, lo tienen ahí puesto, pero era aproximadamente como 1 minuto, 2 minutos. Vosotros tened en cuenta que una tripulación bien instruida en una cosa de estas, porque esto tenía sistemas hidráulicos, esto tenía el principio de los sistemas hidráulicos. El sistema hidráulico que tenía este cañón es interesantísimo, ya digo que da para una conferencia, pero con el sistema hidráulico podían hacer un disparo en 2 minutos, porque el proyectil, esto tenía dos bocas, una por aquí y otra por allí. El cañón se torcía, se venía por aquí, el proyectil subía por aquí, se metía en la boca, luego subía la carga de proyección, primero la carga de proyección, luego el proyectil y volvía a dar la vuelta. Entonces estaba ayudado con sistema hidráulico, lo cual era así. Si lo comparamos con los actuales, con el de Paloma Alta podía hacer 2 disparos en 1 minuto. Pero eso era mucho más lento. Bueno, este cañón, lo curioso que tiene es que solamente se fabricaron 4 y eran para unos acorazados italianos. Solo se conservan 2 en el mundo, este y otro que hay en Malta. Luego los túneles de la Roca, la verdad es que merece la pena ir a verlos. Son un patrimonio militar que lo tienen muy bien conservado y donde se puede ver toda la evolución, no voy a decir de la zona, pero sí es verdad de Gibraltar y muchas de las cosas que nos han pasado aquí. Estos túneles además están muy bien hechos porque además estuvieron funcionando realmente hasta bastante tiempo después de toda la guerra, de todos los asedios y todo esto. La última parte de los túneles que no se puede visitar fue un centro de mando de la OTAN. Estuvo hasta los años 70, creo recordar. Ya se desactivó, se conserva, pero no funciona, no está operativo militarmente. Y ahora lo que tienen ahí en el último tercio de la Roca es un centro de datos. El centro de datos probablemente más seguro del mundo. Claro. Porque es muy difícil penetrarlo, esa es la verdad. En Bélgica tenemos el muro atlántico. Son gente que tienen 150.000 visitas al año. En Londres tienen el crucero Belfast, 327.000 visitantes en 2019. Esto fue un barco que participó al final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este barco participó en el desembarco de Normandía. En Estados Unidos los grandes acorazados se conservan todos. Ahí tenemos, bueno, todos los últimos. Este es un South Dakota, está en Alabama. Y fijaros lo que he puesto aquí. Se autofinancian a base de actividades con la gente del Estado. Estos son niños haciendo
actividades ahí en el barco, organizan fiestas, eventos. Evidentemente tiene un museo detrás y dentro el barco es una preciosidad. No lo digo porque lo haya leído en internet, yo he estado ahí varias veces, o sea, que lo he vivido. Aquí ya no he estado, esa es la verdad, pero me lo creo. Esto está en Hawái, ahí tenéis el monumento al Arizona y al final detrás tenéis el Missouri. El Missouri fue de los últimos acorazados que estuvieron vigentes en Estados Unidos. Participó en la Guerra del Golfo, llegó a lanzar misiles Tomahawk, y el Missouri, junto con el Wisconsin, ellos y la batería de costa de Paloma Alta han sido los 3 únicos sistemas militares que han vivido 3 generaciones de tecnología. Porque los ordenadores que tenían ese cañón en el año 40 eran iguales que los de la batería de Paloma Alta. Y fueron evolucionando al mismo ritmo. Es decir, cuando fueron a Irak no llevaban el ordenador ese a base de manivelas, llevaban un ordenador digital, exactamente igual que el de Paloma Alta. ¿Y qué ocurre? Que ahora ya pues, se financia con películas. El Missouri fue el acorazado que sirvió de escenario para la película Battleship, y aparte de ser el sitio donde se filmó la rendición de Japón. Y por último, aquí en España, gracias a Dios vamos a ser capaces de... Esto tenía que estar aquí el comandante Navarro. Me lo he traído nada más que para él. El Tonina. Gracias a Dios podremos salvarlo. Dios quiera que esto no se vaya al traste, porque el acuerdo está firmado. Pero después de 32 años de servicio lo van a poner como museo en los túneles de Espalvador, que están al lado del puerto de Cartagena, que son estos dos, que son unos túneles que se hicieron precisamente como base de submarinos, pero nunca llegaron a ponerse en práctica. Bueno, pues al final parece ser que lo van a llevar ahí, y esto es una recreación de cómo podía quedar los túneles estos en Cartagena. Merece la pena, un submarino, verlo en plan museo no nos imaginamos lo que es eso, esa es la verdad. Y ahora diremos, bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Todavía queda... Sí. ¿Y esto cómo se gestiona? ¿Quién cuida de todo esto? Bueno, pues aquí lo tenéis. Todo esto está gestionado, el patrimonio histórico y militar está gestionado fundamentalmente por los 3 institutos de historia y cultura militar, el Ejército de Tierra, el de Marina y el del Aire. Ahora mismo en España tenemos un total de 47 colecciones museográficas. ¿Por qué dice colecciones museográficas? Porque un museo, para decir que una cosa es un museo, no sé si aquí habrá algún restaurador o algún profesional de lo que es la museografía, para decir que una cosa es un museo no creéis que eso se puede hacer así a la barata. Tiene que reunir una serie de condiciones muy estrictas de los fondos que tiene, de cómo se tratan, de cómo se gestiona, etcétera, etcétera, para poder decir que una cosa es un museo. Entonces, es verdad que en España hay 25 museos declarados como tal, y luego hay otra serie de cosas que están guardadas en unidades, en palacios, en sitios que tienen piezas museísticas, pero que no se pueden calificar como museo. Entonces se llaman colecciones museográficas. Entonces están repartidas por estos 5 instituciones: el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra, la Marina, el Ejército del Aire y el INTA, que tiene uno. ¿Y dónde se puede ver esto? Para ver un poco la realidad de lo que hay aquí, el Ministerio de Defensa publica todos los años el anuario de estadístico, la cultura en defensa. Y entonces publica un anuario donde vienen todas las estadísticas de música, museos, bibliotecas y archivos, que son las 4 partes que constituyen el patrimonio militar. El tangible y el intangible, que lo hablamos al principio. Y luego, si queremos ir un poco más para adentro, en el Ejército de Tierra, en el Defensa, tienen el sistema de control del patrimonio mueble. ¿Cuál es el patrimonio mueble? Un cañón, una espada, una fortaleza es patrimonio inmueble. Eso va por otros derroteros. Pero el sistema Miles es donde está catalogado todo lo que tiene el Ministerio de Defensa bajo su responsabilidad, y es patrimonio histórico mueble. Algunos ejemplos, pues tenemos aquí. Aquí tenemos el Museo Naval, todo esto está en Madrid, el Naval, el Ejército del Aire, la Armería del Palacio Real, el Museo de Medios Acorazados. Esto es una colección museística. Esto es otra colección museística, no es un museo, aunque ellos dicen que sí.
los museos militares, que son los centros de historia militar que hay en las antiguas cabeceras de región y en casi todas las, digamos, cabeceras de provincias importantes, Sevilla, Coruña, Cartagena. Sevilla, Coruña, Cartagena y Menorca y Tenerife son, en mi opinión, las más significativas, pero hay hasta 22. El Museo de la Real Fábrica de la Acabada, que es una cosa pequeña pero es impresionante, esa es la verdad. El Museo del Ejército de Toledo. El Alcázar de Segovia, muy poco conocido en muchas ocasiones, es increíble. Y aquí tenéis varios ejemplos. Eso es un Junker que hay en el Museo del Aire. Este avión era alemán, estuvo en España, voló en España y creo que vuela. No lo podría asegurar, porque ahí hay una fundación que se encarga de que todos estos aviones del museo, muchos de ellos vuelen. Esto es la colección, el ajuar de Boabdil el Chico. Eso al final se recuperó cuando le dijeron a Boabdil, ¿cómo le dijeron en el Suspiro del Moro? Llora como una mujer, lo que no sabía defender como el hombre. Pues se conserva todo el ajuar de Boabdil después de la toma de Granada. Eso está en el Museo del Ejército. El Museo del Ejército tiene unos fondos increíbles, esa es la verdad. ¿Y esto dónde se sustenta? Pues se sustenta en estos dos grandes... He puesto 3 pilares porque si en una silla de 3 patas si falla uno, no funciona, se cae. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Como falla uno de los 3, esto se cae. Y siempre falla uno. Estos dos los tenemos claros. La legislación, bueno, os voy a contar. Y la financiación existe. Y se puede conseguir. El problema lo tenemos aquí. Cada vez que sale una iniciativa, es muy difícil ponerla en práctica porque sin un proyecto, sin un plan director de algo que vayas a hacer, ni nadie te da dinero, ni nadie te cree. Y aún así, cuando haces un plan director, tampoco te hacen caso. Con lo cual, esta parte, yo, en mi opinión, es una de las más importantes. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque ahora es el que hemos hecho nosotros. Pero hay muchos más planes directores, gracias a Dios, de las cosas que han salido en España. Y al final vemos que la administración efectivamente tiene un papel importante. Los 6 cañones del campo de Gibraltar se encuentran catalogados en miles, en ese sistema que os he dicho. Por lo tanto, es un patrimonio histórico mueble que está bajo la jurisdicción del Instituto de Historia y Cultura Militar y bajo la protección del Estado español. Pero es que si nos venimos abajo, más para abajo, según la Ley de Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía, por el hecho de estar aquí, por tener la situación geográfica aquí, la Junta de Andalucía y los municipios tienen la obligación de mantenerlo y de protegerlo. Ahí queda. ¿Qué ocurre? Que tenemos la central, la administración central nos da el impulso, la autonómica por medio de las transferencias nos permite la ejecución, la colaboración local es importante, pero como esto no ocurra, no hay cascadas. La voz del patrimonio, por desgracia o por suerte, no lo sé, la tienen las universidades, las fundaciones, las asociaciones, en fin, el entorno que no es 100% administrativo o administración, en nuestra opinión. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué? Porque probablemente tengamos más acceso a la ley de mecenazgo y la financiación. Se pueden hacer colaboraciones con todas las organizaciones internacionales. Podemos hacer y debemos hacer una labor de concienciación y respeto a los niños. Esto que estamos haciendo aquí hoy, yo para mí creo que es muy importante, porque es la forma de poder transmitir eso. Y al final todo eso ¿en qué se traduce? En iniciativas. Y esas iniciativas se descargan en proyectos y en ideas que pueden dar lugar a que la administración empuje. Y como ejemplo de esto, tenemos la Isla del Rey. El hospital de la Isla del Rey en Menorca, está en medio del puerto de Menorca, es un hospital del 1711, un hospital inglés, un hospital naval inglés, que hicieron cuando estaban los ingleses allí, claro. Estuvo utilizándose hasta el año 1964 y en el 2004, fijaos el estado en que estaba. Bueno, pues esto lo cogió la Asociación de Amigos del Hospital del Rey, que está encabezada por mi amigo el general Alejandre, que está aquí, este señor que veis aquí. Este es un menorquín de pura cepa, muy afincado en Mahón, y que dijo, esto no puede quedar así. Entonces, a base de financiación privada, colaboración de la administración y voluntarios, lo dejó como está hoy, que lo veis ahí abajo. Entonces, ¿en qué se ha basado?
ha restaurado evidentemente todo el hospital. Aquí veis una sala de las muchas que tiene, con instrumental. Es más, consiguió que le dieran el primer aparato de rayos X del mundo, y está allí guardado. Consiguió que los ingleses adoptaran aquello como un sitio para venir todos los años y les hizo una capilla. Fijaros que aquí está la bandera inglesa y todos estos son ingleses que van todos los años. Y además hizo un acuerdo con una galería de exposición, con una galería de arte, que le valió el premio Europa Nostra en el año 2022. No porque aquello fuera bonito o feo, sino precisamente por la colaboración entre los ciudadanos, la administración y la parte privada para mantener el patrimonio histórico, en este caso militar, pero bueno, esto es medio militar civil, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, el mejor restaurante de Mahón está ahí, porque además encima tiene un restaurante muy bueno. Pero bueno, no hace falta que nos vayamos también muy lejos. Aquí también tenemos héroes. Y tenemos el torpedo de las lanchas, el último torpedo de la lancha Tenerife. Manuel Cero no está aquí, ayer sí estuvo. Pero gracias a él le debemos esto. Eso está en la puerta del puerto de Tarifa. Y es un ejemplo. La verdad es que fue un trabajo de chinos, porque la verdad es que ese torpedo no es un torpedo normal, es un torpedo de instrucción, con lo cual es de los que se recuperan y tiene un montón de mecanismos por dentro. Esto es un ejemplo de colaboración entre la Armada, los ciudadanos y concretamente la autoridad portuaria también, porque es un poco esto está en la puerta del puerto. Y no puedo dejar de mencionar a la gente de la ruta de los búnkers, que están haciendo una labor magnífica en todos los búnkers que hay, que siguen la línea de contravalación del siglo XVIII en la línea y que ahora mismo están restaurando todos los búnkers que pueden, y concretamente uno de ellos han hecho ahí un museo, un centro de interpretación de la Segunda Guerra Mundial, que es una verdadera maravilla. Esto es otro ejemplo de colaboración entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Y vamos a terminar con la visión anglosajona de esto. Como bien ha dicho Carlos, el patrimonio al final revierte. Los anglosajones no hacen nada si no le van a sacar un beneficio. La cosa la tenemos más clara que el mundo. Y yo me pregunto por qué no los imitamos. Cualquier inversión en patrimonio hace que la gente venga, se gaste el dinero en la zona, los de la zona van a comprar cosas en la zona y vuelve el círculo. Entonces cualquier iniciativa patrimonial debería tener un estudio de mercado de la viabilidad que tiene y de la posibilidad que tiene de autofinanciarse, porque si esperamos que la administración nos vaya a mantener el patrimonio, al final tenemos lo que tenemos. Esto tiene música, pero no se oye. Pero bueno, era autoexplicativo. Pues muchas gracias y Señores, ¿alguna pregunta rápida? Bien, bien. A ver. Automático. Es que tengo una curiosidad. Yo en los años 60 del siglo pasado manejé cañones de campaña. Yo recordar que se denominaba de 105. 126, pero sí. Era 30. Sí, puede ser. La denominación, nunca tuve la curiosidad de preguntar esa medición a qué se refería. Los cañones se miden por el primer número que vemos es el diámetro del ánima, ¿de acuerdo? Y el segundo número es el número de veces que el ánima se repite para dar la longitud del tubo. 105-30, ¿qué significa? Tiene 105 milímetros de diámetro y ahora 30 veces 105 es la longitud del tubo. El tirafrictor. Mire, yo lo que me da mucha vergüenza es nuestro fuerte Santiago, que es un pipicán. Eso había un proyecto donde se veía las baterías y eso. El fuerte de Santiago fue destruido intencionadamente
con el permiso de la autoridad competente de la Delegación de Cultura, porque dijeron, no hay fuerte, vía libre, con el mayor de los desprecios, así como suena. Y hay testigos de toda la batalla que se hizo. Y es que, claro, acostumbrados a fuertes como los de Cádiz, que tienen estructuras visibles, el fuerte de Santiago, que se ve perfectamente en los planos, se conservaba su planta, que había ido creciendo, y lo que digamos era parapeto había ido quedando oculto, y el recrecimiento del parapeto era moderno. Entonces no hay fuerte. Eso no puede ser. Y las baterías de costa, que se dejaron en un estado impresionante, algunas de ellas con piscina, con eso, y se abandonaron para que la depredaran y la destrozaran, cuando vieron que hubiera sido una fuente de ingreso fabulosa para la zona. Eso es la culpa de los de Raúl, por favor. Raúl. Quiero preguntar por la batería de Punta Carnero, las que había, que todavía se conservan en lo que son las oquedades bajo tierra. Las barbetas. ¿Qué cronología tiene? ¿Y qué eso es de antes de la guerra del 36, sí, es anterior. Y ahí hubo cañones de los de principios del siglo XX, los 15-24 iniciales que hubo. ¿Cuándo se abandonó? Eso se abandonó, eso estuvo durante el... Bueno, esos cañones se bajaron de Punta Carnero, algunos se pusieron más hacia la costa, porque hay dos asentamientos en Punta Carnero. Y dejaron de funcionar, pues ahora mismo no te lo puedo decir, pero allá por... Estuvieron bastante después de la guerra, pero no mucho más después de la guerra. Uno de ellos, además, tiene un enfrentamiento con un barco, con el almirante Valdés durante la guerra, ¿no? Pero esos eran muy antiguos. Entonces, es verdad que formaron parte del plan Llevenois, de la fortificación del estrecho, pero esos no se sustituyeron después. Creo recordar que alguno acabó en Acebuche, pero en Acebuche pusieron después cañones más modernos, porque en Punta Palmera, que, bueno, si os situáis, está después de Tarifa Tráfico, un poquito más para allá del Camorro, ahí está Punta Palmera. En Punta Palmera llegó a haber cañones de finales del siglo XIX, los Krupp y Ordóñez, que vinieron de Cartagena, pero esos se quitaron y al final montaron cañones más modernos de 15-24. Con Carnero pasó una cosa parecida. Perdón, Joaquín, ¿podrías hablarnos muy rápidamente del proyecto de Punta Paloma? Vamos a ver, el proyecto de Paloma Alta... Mayor Marte, sí. Sí, el proyecto de Paloma Alta, sabéis que allí hay los 3 cañones esos que hemos visto, y hay intención de musealizar absolutamente todo. Entonces estamos en ello, estamos viendo a ver cómo se financia, cómo se hacen los distintos proyectos. Y pues no sé, a lo mejor si todo va bien y demás, pues es posible que a lo mejor, porque es un proyecto grande, no es un proyecto que se pueda hacer en 6 meses, es un proyecto que puede durar fácilmente 2 años sin equivocarme nada, pues a lo mejor podemos ver algo, pero no está muerto ni nada parecido. ¿Cómo están las instalaciones interiores? ¿En Paloma Alta? Pues los cañones los habéis visto, Sí. totalmente vandalizados. Es triste, pero es así. Y los edificios están igual. Lo que pasa es que estructuralmente se han hecho estudios y son recuperables. Yo serví en el parque de artillería y nos dedicábamos al mantenimiento de las baterías. Pues, quería añadir que Punta Paloma es un lugar precioso y que los militares, precisamente por motivos diversos, motivos de tipo táctico, se dedicaron a la repoblación. Y entonces estas baterías no son acantilados encima del mar solamente, ¿no? Sino que hay lugares verdaderamente bellísimos y que se prestan perfectamente a un uso residencial controlado y campamentos juveniles y todo un uso social paralelo al uso turístico y científico de lo que es las piezas en sí. Adelante. ¿Quién quería hablar? Por cierto, cuando yo recuerdo el año 70, 80,
que los cañones cuando hacían prácticas había que ir, cuando andaba de operario, a restaurar las fisuras que se producían en los edificios por la onda expansiva. Algo de eso hay. Pero los edificios que no eran buenos, los que no estaban bien hechos, podían. Lo más curioso no era eso, lo más curioso es que te decían que tenían que separar las cristalerías, bajarle las ventanas a los coches, porque efectivamente la onda expansiva era impresionante. A ver, seguro que suena a todos los cañones de Navarone. El último disparo de los cañones de Navarone es un disparo real de un cañón de costa. Pues hay una fotografía que se ve un disparo y un objeto pegando un salto, no recuerdo qué objeto es, impresionante, de lo que era la vibración aquí, ¿eh? Es posible. Son 200 kilos de pólvora y un proyectil de 885 kilos. Las pantallas militares se construyeron no para camuflar la pista militar, porque había un acuartelamiento. ¿Qué era algo de ese acuartelamiento? Ya... ¿Cerca de las pantallas? Ya no. Sí, las pantallas fueron creadas no para camuflar ese acuartelamiento, no se viera desde... Bueno, era un poco todo, porque ten en cuenta que las pantallas están en la ruta logística de abastecimiento de todo esto. Si veis cómo están hechas las pistas de aquí del campo de Gibraltar, esa carretera, esa vista se veía desde Gibraltar. Entonces, claro, el trasiego logístico de camiones para arriba, camiones para abajo, construcción, y que yo sepa, cartelamiento ahí no había ninguno. Bueno, Acebuche está al lado. Acebuche era una batería. Entonces, yo, hasta donde yo sé, la información que tengo es que fundamentalmente lo que pretendía cubrir era todo el movimiento logístico que se estaba, lo diré, haciendo aquí en el campo de Gibraltar, para que no se viera desde Gibraltar. Y todavía se conservan. Sí. Lo cual quiere decir que están bien hechas. Sí. No, arquitectónicamente no os podéis ni imaginar la gente que ha venido. Nos hemos traído gente de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, de la Escuela de Ingenieros. Esto es arqueología industrial pura. Pura. Esa es la realidad. No, el búnker, la parte de abajo donde estaba el telémetro, el búnker, todo el techo de la planta de abajo está sujeto por la planta de arriba y tiene un volado muy importante. Eso no se cae ni por eso no vamos. Porque parece que está sujeto por la pared de delante, pero no, la pared de delante no existía, esa se puso después. De hecho es la que se ha caído. El techo no, pero la pared de delante ha vencido. ¿Sí? Don Joaquín, felicitarlo, agradecerle la conferencia y las expectativas agradables que nos muestra, pero me gustaría conocer un poquito más de la Asociación Conde de Gazola, que no ha comentado usted nada. Sí, no he dicho nada, esa es la verdad. Bueno, la Asociación Conde de Gazola es una asociación de artilleros y amigos de la artillería. Empezó siendo, nos juntamos unos cuantos antiguos alumnos de la Academia de Artillería, que ya estábamos jubilados, y como hay que montar una asociación que mantenga los valores y los principios de la artillería y además recupere el patrimonio que hay en toda España, que hay infinidad de cosas. Y así empezó en el año 16. Vimos que si nos dejábamos solo para los 4 amiguetes que teníamos, no teníamos ninguna posibilidad de éxito. Con lo cual se abrió a toda aquella persona, ya sea militar o civil, que sea amigo de la artillería. O sea, que le guste la artillería y que cumpla con los principios de la asociación. Ahora mismo somos, 500 socios en toda España, tenemos ámbito nacional, y nos dedicamos fundamentalmente a estas cosas. Y el plan director del proyecto de Paloma Alta lo hemos hecho en el entorno de la asociación. Y básicamente eso es organizamos eventos todos los años, un congreso anual, la Asamblea General, y luego hacemos cosas puntuales. El año pasado, concretamente, el congreso anual fue en Cádiz. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque tuvimos varios eventos. Nos hicieron el amigo Iván nos dio una visita guiada por él de Bailo Claudia, como yo no he visto otra cosa en mi vida, de verdad, porque fue parecido a la conferencia que dio hace poco, no me acuerdo dónde fue, pero hace poco hablamos. Es que además en Bailo Claudia hay trampa, porque está el museo
de Claudia allí. Y claro, se complementan perfectamente con todos los datos necesarios. Y digo museo con razón, porque se podía decir centro de interpretación. El centro de interpretación puede tener todo género de elementos explicativos, por decirlo de alguna manera, pero no debe tener, digamos, piezas materiales, porque efectivamente un museo necesita, la exposición es la parte visible, y el museo, el resto del iceberg, son los laboratorios, la dirección, la organización, el laboratorio de restauración, etcétera, etcétera. Y eso lo debe tener un museo para poder funcionar. Es un organismo complejo. Cualquier museo que se precie debe tener mucho más escondido. Efectivamente. Señores, estamos todos pasándolo muy bien, pero me parece que habrá que hacer la comida en algunas casas y todo eso. Porque nosotros realmente, de verdad, se nos ha pasado un rato, en un instante. Pero conviene ya ocuparnos de otras cosillas. Una de ellas... Pues nada, señores, y con esto yo aprovecho hasta Cógeme el bolso que le voy a preguntar. buena idea. Muchísimas gracias por haber venido. Realmente era para esperarlo a todo el mundo. Venga, hasta luego. Yendo por allí se ve, no cubre. La